Buenas tardes, un placer para mí estar siendo de host en en este octavo webinar del Panam. En esta versión tenemos dos presentaciones que se enmarcan en unas mesas de trabajo que se organizaron en el congreso que se hizo en Guayaquil para identificar diferentes líneas de investigación que sean relevantes para definir prioridades de investigación para América Latina. Mi nombre es Ángelo Guevara, yo soy profesor de la Universidad de Chile y voy a partir primero presentando el primero de los dos papers que tenemos hoy día. El primero se llama Transportation and Land Use Research Priorities for Latin America and the Caribbean y los presentadores son dos, es Oriana Calderón y Eric Bergel. Oriana Calderón es profesora asistente de la Universidad de Tennessee, doctora en Ingeniería de Transporte por el Rensselaer Polytechnic Institute, tiene un MBA en la Universidad de ICESI y además de títulos en Economía e Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle. Su investigación se centra en la sostenibilidad de los sistemas de carga urbana. Ha trabajado como investigadora postdoctoral en el proyecto SuperTrack 3 y ha sido profesora de la Universidad del Valle. También tiene experiencia en la industria, en la cadena de suministro, y es tesorera del Grupo de América Latina y el Caribe de POMS y vicepresidenta junior de comunicaciones de WORMS. ¿Ya? Y don Eric Bergel es profesor asociado en la Facultad de Arquitectura y Diseño y en el CIDR de la Universidad de los Andes, en Colombia. Tiene un doctorado en planificación urbana y regional de la Universidad de Carolina del Norte y una especialización en desarrollo urbano en Japón en el JICA. Posee un magíster en planificación, gestión y desarrollo urbano de la Universidad de Erasmus de Rotterdam. Su investigación se centra en la relación entre el comportamiento de viaje, forma urbana, transporte, políticas de suelo y vivienda. Ha trabajado en consultorías en América Latina, Estados Unidos e India y colaborado con el DNP de Colombia en políticas públicas. ¿Mm? Así que voy a admitir a las otras personas que se están juntando acá. Y sí que dejamos a, a Eric y a Oriana con la primera presentación. Pueden compartir sus láminas. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a Angelo por la presentación, por la introducción. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirma, por favor, si se está viendo las slides? Perfecto, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Oriana Calderón y hoy junto con Eric vamos a estar presentando las necesidades de investigación para América Latina y el Caribe desde el punto de vista de transporte y usos del suelo. El contenido, la agenda de nuestra presentación, vamos a iniciar con una breve introducción y motivación al tema. Vamos a discutir la planificación de los usos del suelo y su relación con el transporte de pasajeros y transporte de carga en la región de América Latina y el Caribe. Y en tercer lugar, vamos a discutir las prioridades de investigación identificadas, que las categorizamos en tres grupos, como podemos ver en el slide, refiriéndose a planificación de usos del suelo, ordenamiento territorial logístico y algo más relacionado con la informalidad, que es un aspecto pues único del área. Finalmente, unas conclusiones del tema. Bueno, iniciando con la introducción, bueno, la relación entre el transporte, tanto de carga como de personas y el uso del suelo, es muy importante para el desarrollo urbano y impacta todas las dinámicas de las ciudades en términos de su economía, de todas las actividades sociales y los efectos en el medio ambiente. La distribución espacial, debido a la determinación de los usos del suelo, produce ciertas necesidades de movimiento de las personas. Esto es lo que llamamos la movilidad de pasajeros. Pero también esta definición de usos del suelo determina el movimiento de bienes y servicios, que es lo que llamamos el transporte de carga. Esto es pues para satisfacer las necesidades de consumo, pero también de trabajo de todos los individuos del área. Y bueno, aquí vemos cómo es de importante la interacción entre el transporte y el uso del suelo, cómo esto afecta en las externalidades producidas a través de estas interrelaciones. Y esas externalidades, una de ellas es, por ejemplo, las emisiones de gases.
que en el área de Latinoamérica han incrementado en los últimos años. Y uno de los sectores que contribuye en la emisión de estas externalidades, de estas emisiones, es el sector de transporte, incluido transporte de pasajeros como transporte de carga. En el 2019 fueron de un 14.9%. Aquí vemos pues la importancia de atacar las emisiones a través del transporte y usos del suelo y cómo entendiendo la interacción entre transporte y usos del suelo podemos identificar prioridades para la sostenibilidad de América Latina. Aquí le cedo la palabra a Eric. Oriana, muchas gracias. Ángelo, gracias por la introducción y las presentaciones. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Sigamos a la siguiente diapositiva, Oriana, por favor. Bueno, aquí digamos que hay que hacer un énfasis en que el ejercicio que hicimos en el Panam de hace un año en la ciudad de Guayaquil, pues nos permitió apoyarnos mucho en literatura ya existente de lo que es planificación de los usos del suelo en América Latina. Y esta es una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo que lideró mi colega Diego Arcia y también mi colega Augusto Pinto, quienes han trabajado mucho el tema de instrumentos. Y pues lo que nos arroja el ejercicio aquí básicamente es que hay una diversidad de instrumentos impresionante en la región. Cada país ha desarrollado una serie de instrumentos, tanto en el orden nacional como local, para planificar lo que son los usos del suelo. Y algo que yo quisiera destacar aquí también es, América Latina se caracterizó en la segunda mitad del siglo XX por una rápida urbanización que dificultó que los gobiernos pudieran responder ante las rápidas demandas de suelo, vivienda y movilidad, infraestructura, que llevaron a lo que ya conocemos hoy en día como esas ciudades en América Latina que tienen unas escalas supremamente grandes, ya hoy en día aglomeraciones urbanas, y los instrumentos han tratado de resolver en la medida de lo posible lo que ha implicado esa consolidación de esas grandes aglomeraciones. Yo quisiera aquí destacar, digamos, del marco legal en América Latina, Colombia y Brasil. Brasil con el Estatuto de la Ciudad y Colombia con la Ley 388 de Desarrollo Territorial. Dos países que pues han liderado no solamente los instrumentos, sino también el desarrollo de herramientas de financiación del desarrollo urbano que son muy valiosas, la participación en plusvalías. Sin embargo, a pesar de ese gran avance, tenemos una serie de dificultades, como lo planteaba Oriana, y es que cada decisión de uso del suelo afecta la manera en que se planifica tanto el transporte de carga y logística como el de pasajeros. Sigamos, Oriana, por favor. Y hay un tema interesante del análisis que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y es que de alguna forma, si el país es federal o el país tiene una estructura distinta en cuanto a descentralización, pues la autonomía de los usos del suelo varía. Hay algunos países donde los municipios tienen la autonomía de la definición de usos del suelo, lo cual lleva a ventajas en cuanto a que cada entidad territorial o alcaldía puede definir la distribución, la definición y la clasificación de usos del suelo, mientras que en otros países es una escala más regional y de alguna manera la descentralización no es igual en cuanto a las competencias desde el orden nacional y local. Y aquí quiero hacer énfasis en que en el sector movilidad muchas de las decisiones de política pública no están completamente descentralizadas en lo local y esto pues obviamente dificulta a la hora de coordinar en escala regional tanto decisiones de uso del suelo y instrumentos como también de lo que implica esto en términos de movilidad, transporte de carga y logística. Lo otro es que, y esto pues lo sabemos quienes estudiamos arquitectura y urbanismo de formación, los instrumentos se han tenido un fuerte énfasis en lo físico, espacial y urbanístico, pero claramente la planificación urbana y los instrumentos tienen que también tener en cuenta consideraciones de economía urbana, tienen que tener consideraciones también de lo que implica la planificación del transporte y la movilidad, y pues todos estos aspectos son los que han venido incorporándose en una etapa más reciente en la región. Y pues básicamente lo que creo yo es que aquí es importante tener en cuenta que no solamente estamos hablando de coordinación entre uso del suelo y planificación urbana y transporte, sino también del sector vivienda. Esto lo vamos a ver más adelante. Sigamos, por favor. Acá pues hacemos un énfasis en un ejercicio que es interesante y es para quienes trabajamos temas de transporte y usos del suelo, sabemos que es una relación recíproca. Es un diagrama adaptado de una investigación previa en la que tuve la oportunidad de participar y que resultaba además de uno de los capítulos de mi tesis doctoral, en donde sabemos que cualquier inversión en transporte y movilidad tiene efectos en el entorno construido, en la distribución de los usos del suelo y el beneficio de accesibilidad de alguna manera puede llevar a que ese entorno construido cambie, mientras que el entorno construido, lo decía Oriana muy bien, también determina la manera en que
se genera la demanda de viajes, la distribución espacial y, por supuesto, la forma en que respondemos ante las dinámicas de transporte de carga y logística. De manera que esta relación recíproca es esencial saber comprenderla, dimensionarla, para saber cómo la podemos aislar cuando vamos a hacer la investigación, entendiendo que hay unos temas institucionales, hay unas fuerzas macro, como también el tema de economía, y también pues unas características locales que determinan la manera en que las comunidades se adaptan a esta relación recíproca. Por lo tanto, es esencial comprender que estamos hablando de una relación que es difícil de aislar en investigación, pero que es esencial comprender que al ser recíproca, tenemos que tener en cuenta que la única manera de abordar la investigación tiene que ser entendiendo esa relación de doble vía. Entonces, sigamos. Y aquí básicamente pues dos ejercicios de revisión de literatura, donde pues quiero hacer un énfasis en que el impacto del transporte y movilidad en el entorno construido en la región se ha enfocado sobre todo en estudios de sistemas BRT, temas de desarrollo inmobiliario. Hay una literatura reciente en tranvías y hay mucho énfasis en temas de valor del suelo y usos del suelo. También hay estudios de efectos de anticipación y el concepto de accesibilidad ha sido muy importante en esta materia. Sigamos. Y en cambio, cuando se ha estudiado el tema del entorno construido y su influencia en la movilidad, sobre todo en el comportamiento de los viajes, perdón, pues sí hay bastantes estudios en sistemas tipo BRT, pero también hay una literatura emergente en cables aéreos. Sabemos que los cables aéreos han mejorado muchísimo los tiempos de viaje en periferias urbanas de América Latina. También hay investigación reciente en cuanto a efectos en salud. Y también sabemos que el tema de desarrollo orientado al transporte ha sido un paradigma que se ha tratado de investigar en esta relación. Aquí yo lo que quiero hacer énfasis también es cómo el tema de accesibilidad ha tomado cada vez más fuerza en las investigaciones en la región de América Latina y sobre todo con una perspectiva de equidad, ya que sabemos que la diferencia en nivel de ingresos, nivel socioeconómico, incide obviamente en términos de distribución espacial de la población, pero también en el acceso a oportunidades de empleo y educación. Sigamos. Aquí nos movemos un poco a la relación entre transporte de carga y usos del suelo y me quiero referir a un término utilizado que es el uso eficiente del uso del suelo para el transporte de carga. Por sus siglas en inglés se llama Freight Efficient Land Uses, lo denominamos FELU. Y es ese uso del suelo que minimiza los impactos tanto privados como externos producidos por todas las actividades de la cadena de suministro. Aquí se han identificado 5 principios para tener esos usos del suelo eficientes para el transporte de carga. Y es primero aquel que minimice los costos sociales. Básicamente aquí queremos no solamente tener en cuenta los costos privados, los beneficios para las empresas, pero también minimizar esas externalidades producidas a las comunidades, producidas por las cadenas de suministro. Para eso, aquí está pues el segundo principio y es fomentar cadenas de suministro compactas. Básicamente, entre menor sea la distancia entre esos nodos de las cadenas de abastecimiento, pues menores externalidades se van a producir por la actividad de carga. Hay que mitigar también las externalidades de la cadena de suministro en cada uno de los nodos, pero también no verlos como independientes, sino como un sistema y cómo ese sistema se puede minimizar esas externalidades de la cadena completa. Hay que buscar soluciones apropiadas que consideren las condiciones locales. No podemos comparar las mismas iniciativas para mejora del transporte en un país desarrollado con un subdesarrollado. Cada uno de las incluso ciudades tiene diferentes condiciones que hay que tener en cuenta. Algo muy importante es siempre involucrar a los actores interesados. Aquí nos referimos, por ejemplo, al gobierno, a la comunidad, al sector privado y a cada uno de los agentes que intervienen en estos procesos para asegurar que sus necesidades sean revisadas. Aquí tenemos un ejemplo pues de un tradicional, esto se llama un transit y es como una modelación de cómo es la transición de un área rural a un área urbana y vemos pues cómo el tradicional diseño es tener áreas separadas. Lo que FELU sugiere o tener esos usos eficientes del suelo para la actividad logística es en vez de tener esa segregación, tener una integración más fluida y es de acuerdo a las necesidades. ¿Cuál es la configuración que minimiza los costos sociales y las externalidades producidas por la actividad de carga? ¿Cómo podemos diseñar un plan eficiente para usos del suelo para la actividad logística? Bueno, primero es entender cuáles son las necesidades de cada región.
cuáles son las prioridades en términos de qué se necesita primero mejorar, seleccionar cuáles son esas iniciativas que sean las más efectivas, las que tengan un más alto impacto, en este caso, pues, por ejemplo, para la descarbonización, y involucrar constantemente a los actores que están interesados en el área. Aquí tenemos un diagrama con un ejemplo de iniciativas para mejorar los usos del suelo para el transporte de carga. Como podemos ver en esta tabla, ahí puede ser abordado desde diferentes perspectivas, desde planificación a largo plazo, desde el punto de vista de la zonificación, desde el diseño de los edificios y las áreas. Podemos usar instrumentos financieros como tarifación, incentivos, impuestos, gestión de infraestructura, gestión de parqueo y de las áreas de carga. Y bueno, aquí podemos ver algunos de los ejemplos de esas iniciativas que pueden ayudar a mejorar la sostenibilidad de América Latina, considerando el uso del suelo y el transporte de carga. Y bueno, aquí a continuación vamos a pasar a discutir las prioridades que se identificaron en el workshop que se realizó en la conferencia del año pasado. Como mencionamos, hay 3 diferentes grupos. El primer grupo se enfoca en políticas, planificación y gestión pública en la planificación de los usos del suelo. Para cada una de estas 5 iniciativas que se identificaron en este grupo, tenemos cuál sería el horizonte temporal para su implementación, cuál es la prioridad para esa implementación y cuál sería su impacto si se implementa. Vemos, por ejemplo, que los de más alto impacto son las evaluaciones del impacto de la distribución espacial en la actividad de carga, la cuantificación de los impactos de la densidad y el uso del suelo en las externalidades del transporte y análisis de forma urbana en las externalidades del transporte. Vamos a pasar a revisar cada una de estas iniciativas. La primera necesidad de investigación es la evaluación del impacto de la distribución espacial en la actividad de carga. Aquí básicamente lo que queremos es evaluar el impacto de esa planificación del uso del suelo y esa distribución espacial, qué efectos tienen en la actividad de carga, qué se está generando, cuáles son las distancias, cuáles son los impactos que se tienen debido a esa planificación. Las planificaciones del uso del suelo, como hemos mencionado, afecta a la oferta de vivienda, la localización, y esto hace que los orígenes y los destinos, tanto de transporte de personas como de movimiento de carga, sean altamente influenciados. Aquí se propone, pues, en lo posible desarrollar modelos que ayuden a hacer esas evaluaciones de los efectos de planificaciones de uso del suelo en las cadenas de suministro. La segunda, Eric. Sí, Oriana, muchas gracias. Aquí complementando lo que decía Oriana, el ejercicio hace un año en el FANAM, pues permitió que en el taller participaran varias personas interesadas en el tema. Eso fue un ejercicio bastante enriquecedor, en donde además en la tabla que mostraba Oriana, pues es el resultado de una votación que tuvimos los participantes. Y en ese tema de entender un poco la cuestión de las acciones desde las estructuras de gobierno o entidades gubernamentales, que se podría denominar la gobernanza, pues tiene, digamos, 4 aspectos claves según lo que resultó del taller. Lo primero es que cada vez más proyectos de vivienda de gran escala en periferia urbana se ha vuelto un fenómeno complejo de resolver en términos de movilidad en la región en general. Mi casa, mi vida en Brasil, los macroproyectos en Colombia, los macrolotes en México y así sucesivamente. El segundo tema es el trade-off que existe entre ciudades que buscan renovación, densificar, versus ciudades que buscan expandir sus huellas urbanas. Allí tiene que haber un tipo de evaluación a través de estudios que permitan entender cuáles son las ventajas y desventajas de estos dos escenarios. Sabemos que hay una ausencia en la clasificación de usos del suelo en el sector transporte de carga de infraestructura y logística, lo cual dificulta muchísimo el ejercicio de planificación y de entender la relación transporte-usos del suelo. Y claramente, pues creemos que hay que dialogar más el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Transporte, las secretarías de movilidad con las secretarías de hábitat o de vivienda, para que efectivamente esa coordinación entre vivienda y transporte sea más efectiva y no genere esas inequidades y dificultades de grandes proyectos de expansión urbana. Gracias. Sigamos.
Vale, la tercera iniciativa, la tercera necesidad de investigación es la cuantificación de impactos de densidad y uso del suelo en externalidades del transporte. Este es un poco más específico a la primera iniciativa y aquí es identificar, pero también cuantificar cuáles son los impactos del uso del suelo en las externalidades del transporte. Entonces, identificar primero esas externalidades como congestión, tenemos las emisiones, tenemos el ruido, entonces identificar, pero también desarrollar modelos para cuantificar esas externalidades. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y es qué pasa si usamos un centro de distribución en un área o en otra área, qué impacto podría tener en términos de externalidades producidas, haciendo estos modelos y evaluando diferentes configuraciones espaciales para las actividades tanto logísticas como también actividades de movilidad urbana, pues hace que podamos tener una idea de los impactos que en realidad se van a generar antes de una implementación de una política en la vida real. Aquí finalmente tenemos evaluación de incentivos para promover el uso eficiente del suelo y el transporte. Aquí la idea sería tener incentivos para promover cambios en los agentes de las cadenas de abastecimiento que puedan mejorar la sostenibilidad del transporte, tanto de carga como de movilidad. Aquí pueden ser, resaltamos estudios en incentivos financieros, cuál sería el impacto de estos, aunque también podrían ser el uso de incentivos que sean no monetarios, pero que permitan mejorar la sostenibilidad de América Latina en términos del transporte y usos del suelo. Aquí también se resalta el implementar proyectos piloto antes de una implementación real para evaluar cómo sería esa integración de la planificación de usos del suelo con transporte y cuáles serían esos impactos potenciales en la decarbonización del transporte. Eric. Sí, otro tema interesante que tiene que ver también con externalidades, como lo mencionaba Oriana, es el tema de la diferencia entre el crecimiento urbano formal e informal. Aquí claramente tenemos una situación compleja y es que en varias ciudades de América Latina los desarrollos de expansión urbana se pueden dar de manera informal, lo cual puede incentivar alguna oferta de transporte informal o también la generación de lo que se conoce en inglés como los gated communities, que claramente desarrollan el suelo a favor del uso del vehículo particular. Esto obviamente es un tema complejo y que se debe entender y estudiar. El segundo tiene que ver con esa rápida urbanización que tuvo América Latina en el siglo pasado, llevó a unas estructuras espaciales urbanas que dificultan el policentrismo. Es decir, todo ese tema de la ciudad de los 15 minutos y de cómo la proximidad efectivamente se hace realidad a través de la planificación de los usos del suelo, también tiene que ver con la necesidad de viajar por parte de la población y allí se requiere estudiar un poco mejor ese tema de la estructura espacial urbana en áreas urbanas ya muy consolidadas en América Latina. Y tercero, pues es muy importante entender que los comportamientos de viaje pueden estar asociados al tipo de entorno construido en donde todas las actividades se están desarrollando, de manera que para entender la descarbonización del sector transporte, pues es muy importante empezar a estudiar esa relación entre entorno construido y el tipo de viajes y los comportamientos de la población de diferentes contextos. Muchas gracias, Eric. Aquí pasamos al segundo grupo y es un ordenamiento territorial logístico. Aquí vemos pues que se identificaron 5 acciones, 5 iniciativas, 5 necesidades de investigación en esta área y pues la mayoría son de alto impacto. Vamos a revisar una a una, iniciando con planificación de uso del suelo logístico para la descarbonización. Bueno, así como hoy en día tenemos estos planes de ordenamiento territorial, los POT, sugerimos tener también diseñar planes de uso de suelo logístico para las actividades logísticas y con miras hacia la decarbonización del transporte en América Latina. Esto se puede hacer a través de incorporar iniciativas, un grupo de iniciativas FELU, que es lo que mencionábamos anteriormente, para minimizar esas ineficiencias de las cadenas de abastecimiento, mejorar la eficiencia de la logística urbana y sobre todo minimizar esas externalidades producidas por las actividades de carga y también mejorar la convivencia entre diferentes usuarios de las vías, como son tanto transporte de carga como las personas y, bueno, todos los que están involucrados. Aquí nuevamente se resalta el hacer estos planes considerando las características socioeconómicas y geográficas de cada una de las regiones
y considerar cuál es la infraestructura actual que se tiene en cada una de estas ciudades o regiones. Aquí se resalta nuevamente en todo este proceso involucrar las perspectivas de todos los actores involucrados, gobierno, sobre todo la comunidad, para que facilite esta integración entre transporte de carga y los usos del suelo. La segunda necesidad o iniciativa es relacionada con la rehabilitación o revitalización de esos espacios subutilizados para cadenas de suministro compactas. Resulta que hoy en día hay muchos espacios que están vacíos, por ejemplo, oficinas vacías, centros comerciales que no están en uso, zonas de parqueo que se usan solamente en algunos horarios. Por ejemplo, debido al COVID, y debido al teletrabajo, muchos de las oficinas están vacías. Esas son oportunidades para utilizar estos espacios de una forma más eficiente que contribuyan a la decarbonización de América Latina. Por ejemplo, en estos espacios podemos ubicar centros de distribución para el envío de todo lo que es la última milla, para los envíos de los paquetes al consumidor final. Entonces, revitalizando estos espacios, hace pues que las cadenas de suministro sean mucho más compactas y minimice esas externalidades producidas por la actividad de carga. Aquí es importante hacer una caracterización logística de cada una de las regiones. ¿Cuáles son los patrones actuales de la actividad de carga? Y es muy importante aquí considerar no solamente la actividad de carga hacia los centros comerciales, hacia los recibidores hacia los grandes recibidores de mercancías, como son tiendas, etcétera, sino también tener en cuenta que hoy en día, con el crecimiento del e-commerce, cada una de las casas es también un recibidor de mercancías. Entonces, considerando esto, que es lo que llamamos B2C, tenemos que considerar que estamos generando viajes también de carga hacia las zonas residenciales. Entonces, considerar eso también en la caracterización actual. Y bueno, sí, considerando esto, pues podemos lograr la decarbonización que queremos seguir. Eric. Creo que seguiríamos con la siguiente, Oriana. Bueno, aquí en el tema, gracias Oriana, tendríamos el tema de demografía. El tema demográfico aquí es muy interesante porque según la literatura y las investigaciones recientes, en necesidades de investigación está el tema de la población más vulnerable y hay estudios recientes que demuestran que si bien se hace mucha inversión en transporte público masivo y sobre todo estos han reducido tiempos de viaje, todavía no se está logrando mejorar la reducción de brechas entre grupos de bajos niveles socioeconómicos y aquellos que tienen un mejor nivel de ingreso y pueden resolver mucho más fácil sus necesidades de movilidad. Y la segunda, pues tiene que ver con, falta un poco más de conocimiento acerca de cuáles son los comportamientos de viaje a nivel grupal y sobre todo individual en la región. Sabemos que las encuestas origen-destino de la región pues son robustas en cuanto a áreas o geográficas o polígonos que se definen como zonas de análisis de transporte, pero todavía no tenemos mucho conocimiento acerca de cuál es el comportamiento de viaje a nivel individual y grupal. Esto requiere obviamente estudios de carácter longitudinal y sobre todo esto es muy importante para entender la región, sobre todo en términos de los altos niveles de informalidad que se presentan en varias ciudades más bien, en el sector transporte en la región. Sigamos. Bueno, ahí la diapositiva está cargando y este es el último grupo de necesidades de investigación. En la discusión del taller que tuvimos en Panam el año pasado, el tema de la informalidad cobró tanta fuerza que se convirtió en un área completamente suelta, digamos, en términos de esos tres ítems o grandes categorías, porque digamos que se entienden dos cosas muy importantes. Una es que la economía informal es fuerte en las ciudades de la región. Hay muchos temas que tienen que ver con inseguridad, ya vamos a profundizar en eso, y los impactos que tiene el transporte en la estructura espacial urbana y también en el tema demográfico. Y obviamente entender cómo los cambios en los usos del suelo, que pueden ser fruto de dinámicas de crecimiento urbano informal, también tienen efectos en temas ambientales. Aquí identificamos esto como un tema de prioridad de corto plazo, más alta el tema de la dinámica de la economía informal y que tiene un efecto o un impacto medio en la descarbonización del sector. Sigamos.
En cuanto al primer tema que se deriva de la informalidad, pues tenemos los desafíos que tienen que ver con la presencia o la alta presencia o fuerte presencia de la dinámica de la economía informal en las ciudades, sectores con alto deterioro, procesos de ocupación y uso del suelo informales, que generan también dinámicas complejas en cuanto a cómo responder ante esa demanda de viajes. Y pues obviamente esto también conlleva a efectos en cuanto a la transporte de carga en la infraestructura de logística y cómo responder al tema de la movilidad que se da debido a la informalidad tanto de la ocupación y desarrollo del suelo, como también de la localización de ciertas actividades en el espacio y la estructura espacial urbana. Y el segundo tema que es muy interesante es cómo ese crecimiento urbano informal nos plantea la clásica discusión del huevo y la gallina, y es hasta qué punto el crecimiento urbano informal deriva en una generación de transporte informal para estos sectores que todavía no están, digamos, legalizados, formalizados, pero también hasta qué punto la dinámica del transporte de carga y logística se ve, digamos, afectada precisamente por ese crecimiento urbano informal y todas las dinámicas que esto conlleva. Y finalmente, pues una de las lecciones que más hemos aprendido es cómo se puede integrar el transporte urbano informal al transporte formal, pero aprendiendo de las lecciones de la informalidad que permitan entender por qué muchas personas optan por la informalidad en el transporte a la hora de movilizarse, digamos. El segundo tema tiene que ver con el tema, digamos, ambiental, la estructura espacial urbana. Aquí es importante entender, pues, que, digamos, que hay una relación de doble vía. Los cambios en usos del suelo implican efectos en transporte y movilidad y viceversa. Por lo tanto, hacemos un énfasis importante aquí y el taller concluyó que es importante entender las consecuencias no deseadas tanto en las decisiones en la planificación de usos del suelo como en la planificación del sector transporte y movilidad, sobre todo en términos de la estructura espacial urbana. Y dos, incorporar el tema de equidad. Es un tema que ha cobrado mayor relevancia no solamente en América Latina, sino a nivel global, y es cómo el tema de equidad debería estar mediando las decisiones que se toman para generar la oferta de transporte público, inversiones de transporte público y de transporte masivo, y también entender cómo la oferta de vivienda y los servicios de transporte tienen que coordinarse de una mejor manera, teniendo en cuenta los aspectos sociales. Sigamos. Bueno, y de manera de conclusión, ya para cerrar, básicamente uno es pues, entender que la relación transporte y usos de suelo están definiendo el paisaje urbano en América Latina y eso tiene efectos en aspectos ambientales. Recordemos las tres grandes áreas, líneas, categorías de investigación que se definieron en el taller, que son uno en términos de políticas y planificación, el otro el tema de la parte de logística, transporte de carga y su relación con usos del suelo, y finalmente el rol tan fuerte que tiene la informalidad en relación con los usos del suelo, el transporte y la movilidad y también el sector vivienda. El tercer punto importante a entender es que pues, el enfoque inmediato debe estar, debe estar enfocado en comprender cómo la distribución de los usos del suelo está impactando o generando dinámicas que en muchos casos no son sostenibles, el transporte de mercancías y la planificación del uso logístico. Y también otro enfoque inmediato es comprender cómo la oferta de la vivienda y las decisiones de planificación de uso del suelo también están generando impactos a veces no sostenibles o que dificultan la descarbonización del sector en términos de movilidad, para comprender también el tema de comportamientos de viaje y obviamente creemos que con este ejercicio de trabajo colectivo, pues podemos darles a los investigadores y también a la banca multilateral y a las entidades que financian investigación, cuáles podrían ser las prioridades en donde deberíamos enfocarnos y en qué plazos para promover más conocimiento en estos temas. Bueno, y con esto creo que cerramos la presentación. Muchísimas gracias, Oriana. Si quieres cerrar con algo más, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias. No, gracias, Eric. Gracias a todos también. Muchas gracias, Eric, muchas gracias, Oriana. Em, Dejamos la oportunidad para las personas que quieran hacer algunas consultas, algunos comentarios. Tenemos espacio para hacer un par de preguntas con respecto a la presentación que hicieron Oriana y Eric. Ya, voy a hacer yo una consulta. Oriana, Eric, de los desafíos de investigación que ustedes identificaron como necesarios.
Em, ¿qué, qué, qué tan alineados están con lo que se está investigando hoy día efectivamente, en América Latina? ¿Qué tanto, qué grado o sea, qué tanto conversan esas dos cosas como están hoy día y por qué, o sea, y si no es así, o sea, si no conversan demasiado, cómo se podría potenciar esas líneas? ¿Quieres Claro que comenzar tú, sí. Oriana? Por favor. Sí, pues brevemente, desde el punto de vista de uso del suelo y transporte de carga, la realidad es que son un poco independientes en América Latina en este momento, cada uno actuando pues como un actor independiente. Y la idea o la propuesta pues de esta necesidad de investigación es precisamente que se relacionen más, que dialoguen más para que la una tenga más en cuenta la otra. Eric, ¿quieres complementar? Sí, yo diría que la investigación, según la revisión de literatura que hicimos y que pues conocemos, básicamente si hay estudios en la relación transporte y uso del suelo en la región. Lo que yo pienso que falta es, uno, recursos para hacer más estudios y por eso la importancia de haber hecho este taller para poder darle a las entidades financiadoras un marco, digamos, más claro de hacia dónde se debe mover la investigación, dónde están las necesidades de los vacíos de investigación. Y lo otro que yo diría básicamente es que en términos de política pública, sí es muy difícil lograr una coordinación mejor entre usos de suelo, o sea, desarrollo urbano, vivienda y transporte, y de manera que, o sea, de esa manera, el artículo y el ejercicio también busca hacer un llamado a los gobiernos nacionales y locales a que traten de buscar la coordinación entre las políticas públicas, ya que están teniendo efectos en algunos casos no deseados en términos de la movilidad y de la planificación del desarrollo urbano. Yo creo que hay muchas necesidades de investigación, todavía hay mucha necesidad de financiación y el ejercicio lo que busca básicamente es pues, establecer una guía para que podamos continuar avanzando en esta dinámica. De todas maneras, el artículo de investigación que nos está preguntando que dónde está el artículo, pues vale la pena notar que está en evaluación, pero pues claramente ahí también tenemos varias referencias bibliográficas que brindan información acerca del estado del arte en el tema en la región. Muchas gracias, Eric. Ahí en el chat, Lina Núñez pedía el link del artículo, pero entiendo que está en evaluación, pero quizás pueden compartir con personas específicas el borrador en caso que puedan. Angélica Lozano tiene una consulta, dice, varios de los desafíos van de la mano con planificación del desarrollo urbano. Cómo lograr influir en las políticas? ¿Qué opinas, Eric o Sí, Oriana? muy buen punto. Bueno, pues algo importante para lograr influir en las políticas es precisamente el involucramiento de todos los actores en todos los procesos de desarrollo, incluyendo el gobierno. Una de las cosas que se recomienda siempre es educar a los gobernantes en todo esto que los investigadores están encontrando, en cuáles son los impactos que ciertas políticas están o podrían estar afectando pues, en cada una de las áreas. Entonces yo creo que aquí una de las cosas más importantes es eso, involucrar a todos los actores, comunidad, gobierno, etcétera, y la educación, comunicando todas estas investigaciones que la academia hace para demostrar potenciales resultados. Eric. Para complementar ahí cortico, yo creo que, y algo que se ha discutido mucho, cada vez que la banca multilateral tenga una operación de crédito externo con gobiernos nacionales o locales, y es esencial incluir investigación aplicada que permita efectivamente incidir en la política pública y dos, pues que cada vez los gobiernos locales puedan adoptar más medidas de política pública con base en evidencia. Para eso es fundamental, pues que la academia esté trabajando, los investigadores de la mano de los tomadores de decisión. Perfecto, muchas gracias, Oriana y Eric. Eh, para dejar el tiempo suficiente para la presentación del siguiente, vamos a dejar hasta acá. No sé si alguien se quedó pendiente con alguna pregunta, no la veo en el chat. Se va a cortar. Yo Perdón, quería perdón, preguntar, vale. aprovechar que Disculpa, está Oriana acá y hacerle Ujú. una pregunta sobre Sí, sí. transporte de carga. Adelante, por supuesto. Dale, gracias, Ángelo.
Precisamente acabamos de pasar aquí en Colombia por una coyuntura importante con el alza de precios de diésel pues, que le pega muy duro al transporte carretero. Y frente pues, a las opciones que estaban ustedes en las que pusieron el dedo como prioritarias, pues había mucho de carbonización. Nosotros en Colombia, y creo que esto es también importante para todos los países de América Latina, tenemos realmente problemas con el ascenso tecnológico del transporte de carga, y esas metas de carbonización parecen como más lejos. Hay excepciones, Chile le va súper bien en eso, eh, pero pues quería como que desde lo que revisaron, que nos dieran algún insight al respecto Claro, no, interesante tu pregunta, Sonia, y bueno, va mucho pues con la situación actual, lo que acaba de pasar pues en Colombia, por ejemplo, con el paro, etcétera. Allí algo importante y que sale de lo que se presentó es y nuevamente considerar las necesidades y perspectiva de cada uno de los actores involucrados, incluyendo los centros, los recibidores de la carga, pero también los transportistas, las comunidades, porque cada uno de ellos tiene un interés diferente, ellos quieren maximizar su beneficio, minimizar sus costos y cada uno lucha por su, digamos, por su terreno. Entonces, hay algo importante es considerar las perspectivas de todos y lo más importante aquí es minimizar los costos sociales de todo el sistema en total. No es como solamente beneficiar uno de esos agentes, sino cómo el sistema total se puede beneficiar. Y para eso se necesita intervención del gobierno. Esto es un market failure, es una falla del mercado y necesita que el gobierno intervenga y que a través del uso de diferentes herramientas, por ejemplo, la proporción de incentivos financieros hacia el que los necesite, etcétera, pueda ajustar la oferta y la demanda a las necesidades que beneficien al sistema como tal. Eso es una gran pregunta y un gran desafío, Sonia. Agradezco que lo traigas a colación. eso de informalidad. Gracias, Mariana. En la Muchas gracias. discusión del alza de diésel no escuché absolutamente nada sobre internalización de costos sociales. Nada, no había nada en medios de eso. No, cada uno busca su propio interés, lamentablemente. Bien. Muchas gracias, muchas gracias, Eric, muchas gracias, Elena. Un aplauso para los presentadores. Eh, entonces vamos a cerrar con esto la primera presentación y vamos a dar el espacio para la segunda presentación de la tarde, que es de Sonia Mangones. ¿Ya? Sonia, perdón, el título de la charla es Addressing Transport Related Air Pollution in Latin America, Insights and Priorities. Sonia Mangones es profesora asistente de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Ingeniería y Políticas Públicas y magíster en Ciencias de la Universidad de Carnegie Mellon, con una maestría en Ingeniería de Transporte de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniera con 15 años de experiencia en planificación de transporte y análisis de políticas públicas, ha trabajado en consultoras en México, Panamá y Colombia, y ha sido asesora en seguridad vial para el gobierno de Bogotá. Su investigación se centra en políticas de transporte, mitigación de externalidades y planificación de uso de suelo en países en desarrollo. Así que sin más, Sonia, te dejo el espacio para que comiences Vale, tu presentación. Adelante, gracias. la presentación. Gracias también a la Sociedad Panamericana por el espacio. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Pero Se no en ve, pantalla, no en pero presentación ponerle completa. modo presentación falta, parece. O no sé, esto, como PDF o está. Ahí está, sí, perfecto. Listo. Bueno, este trabajo que les voy a presentar hoy, voy a tratar pues de mantenerme en el tiempo que me han dado. Es un trabajo que, si bien sí nació de aquella discusión que empezamos hace un poco más de un año en Guayaquil con la Sociedad Panamericana de Transporte en el taller para el BID, es un trabajo que luego se derivó desde allí con otros investigadores, con el investigador
Néstor Rojas, con Mauricio Oces de Chile y con Joan Cuellar, con quien terminamos haciendo un trabajo basado en revisión de literatura para poder como informar o dar algunos insights sobre cómo avanzar en la mitigación de las consecuencias de la contaminación ambiental de transporte en Latinoamérica. Si bien el objetivo sigue siendo el mismo, el grupo de trabajo cambió un poco la metodología también. Al igual que entiendo el artículo o el paper que estaban presentando mis colegas Eric y Oriana, es un artículo de revisión de literatura que está actualmente en revisión de pares en el ¿cómo se llama? En el Journal LATS, que es el Journal de la Sociedad Panamericana de Transporte. Entonces, pues bueno, eh, la motivación que nace para hacer este estudio o este análisis es que cada vez tenemos que ser mucho más conscientes de los costos sociales que tienen las externalidades que impone el transporte y la movilidad en los ambientes en Latinoamérica. Que Latinoamérica tiene unas condiciones muy particulares que si bien hace que algunas de las soluciones que estamos proponiendo en continentes europeos o americanos apliquen, hay unas condiciones muy particulares de nuestros sistemas urbanos y nuestros sistemas de transporte que requieren que los investigadores locales le pongan cuidado y digamos que hagamos aquí la tarea de ver cuáles son esas investigaciones que necesitamos para poder solucionar nuestros problemas locales. Cerca de ellos, el 80% de la población de América Latina vive en áreas urbanas y el problema de contaminación ambiental es un problema en su corazón, un problema urbano. Más de 120 millones de personas en Latinoamérica, de acuerdo con las cifras de la OMS, están expuestas a niveles de contaminación del aire que exceden esas recomendaciones de la OMS, y ahí entramos casi todas las ciudades grandes de Latinoamérica, ciudades intermedias y algunas ciudades y zonas industriales que también entran allí en esa alta exposición a la mala calidad del aire. La contaminación está causando cerca de 7 millones de muertes prematuras en el mundo, de acuerdo con las cifras de la OMS, y de eso, pues el transporte, sobre todo en ambientes urbanos, es responsable de un gran porcentaje. Esto varía entre ciudad y ciudad. Podemos estar hablando en ciudades latinoamericanas en una variación entre el 40 y el 70% de las concentraciones de material particulado, que es el que tiene toda la relación con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, con deterioro de salud mental, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, salud reproductiva, impactos en salud reproductiva y nacimientos prematuros y con bajo peso. Eso apenas un conjunto de las enfermedades de las cuales ya existe evidencia epidemiológica que la mala calidad del aire está correlacionada e incluso en algunos casos se ha demostrado causalidad. Entonces, pues es un tema que tiene que ver tanto con nuestras ciudades, con nuestro transporte, con la exposición que tenemos y pues con las condiciones particulares que tienen las ciudades de la región. Entonces, recogiendo, el problema es principalmente urbano, es decir, la mayor población que está expuesta a emisiones y concentraciones de contaminantes en niveles tóxicos vive en ciudades, y Latinoamérica es principalmente una región urbana con fenómenos de migración hacia las ciudades importantes y conocidos por todos. Varias ciudades latinoamericanas se encuentran entre las más contaminadas del mundo y esto está correlacionado también con la calidad del transporte. Ejemplos de eso son Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago de Chile y Lima, que han enfrentado desafíos significativos en este tema. ¿Cuáles son los contaminantes que nos preocupan más? Nos preocupa el material particulado de fracción muy pequeña, o sea, menor de 2.5, y sus precursores. Los precursores son aquellos componentes químicos que
que se emiten y que empeoran el problema y la formación de material particulado. Esos son el SO2 y el NOx, óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, y los COB y el ozono son otros de los problemas. Otro de los problemas que es típico de ciudades, de ciudades contaminadas. Pero también nos interesa, por otro lado, la crisis climática y el cambio climático. Y el transporte también juega allí un papel importante. Si bien el paper que les estoy presentando no hace énfasis en cambio climático, es decir, en emisiones de CO2 y metano, sí tenemos ahí como en nuestra discusión al final una relación entre esa calidad del aire y estas emisiones de CO2 y metano. ¿Y cuáles son esas características que han hecho que Latinoamérica pues esté donde esté con los problemas de calidad del aire de sus ciudades? Pues una urbanización acelerada, una motorización muy rápida, un crecimiento de motociclistas, que ustedes los colombianos aquí saben de qué estamos hablando, una lenta mejora en la calidad de los combustibles, esto en unos países les va mejor que otros, y una baja renovación de la flota. Y en últimas, una muy baja conciencia de estos costos sociales de la contaminación ambiental que tenemos dentro de nuestras sociedades. Entonces nos planteamos el siguiente objetivo para este paper o para este artículo, y era analizar a través de una revisión interdisciplinar la literatura para poder aportar y ver cómo las políticas de movilidad urbana y las innovaciones tecnológicas en transporte pueden influir en la calidad del aire en las ciudades en Latinoamérica. Nosotros, si bien venimos hablando de implementación de medidas, políticas y estrategias desde el marco de la movilidad sostenible, hay un marco, digamos, mucho más pequeño, que es el de la contaminación del aire en las ciudades, que se beneficia de que existan, por ejemplo, políticas de peatonalización o políticas de reconversión tecnológica en algunos lados, o todas estas medidas que conocemos del transporte desde el transporte sostenible. Entonces, el artículo presenta 3 piezas de análisis. Una primera, una descripción del problema de calidad del aire en Latinoamérica. Esto se basa en los inventarios de emisiones globales y se explora y detalla cuáles son los problemas específicos de nuestras ciudades. Ya eso les adelanté: material particulado, sus precursores, y VOCs llega a ser también, y ozono llega a ser problema también en Latinoamérica. Un análisis de las medidas de movilidad, y esto es en el marco de todas las medidas y políticas que se implementan en las ciudades latinoamericanas, o que se han venido implementando en las ciudades latinoamericanas en los últimos 30 años. Bueno, ¿cuáles de esas implican algún cambio o algún impacto dentro de las emisiones de estos contaminantes que son problemas? Y luego, con ese análisis, ofrecemos entonces una metodología para poder definir: mire, estas medidas tienen más chance de mejorar la calidad del aire que otras. La conclusión aquí es la combinación de las medidas es la que nos va a llevar a un mejor resultado en temas de calidad del aire. En cuanto al método utilizado que presentamos en este análisis, es pues principalmente un estudio cualitativo con estudios de datos de calidad del aire y concentraciones de contaminantes en zonas urbanas en la zona de análisis en América Latina. Un análisis empírico, es decir, la evaluación o la lectura, organización y resumen de esas soluciones o medidas de política de movilidad sostenible organizada en 7 componentes. Y luego, pues, el análisis y la valoración de las implicaciones de la implementación de esa medida, cómo impacta a nuestra medición de las emisiones y la calidad del aire en últimas en las ciudades. Entonces, por aquí tenemos en la metodología, pues toda la revisión de literatura que se hace. Con esa revisión de literatura podemos tener un apartado sobre cuáles son los retos para América Latina allí. Y por otro lado, entonces, analizamos las políticas o las medidas de movilidad sostenible implementadas en términos de si están afectando
el factor de emisiones o el factor de actividad o el número de vehículos o de fuentes de emisión de contaminantes para luego un poco cualitativamente valorar su impacto. Ahorita les hago una explicación un poco más detallada de la manera como evaluamos esto y cómo abordamos esto. En resumen, les decía que tenemos cinco componentes, les ha hecho 7, son 5. Actividad, movilidad activa, transporte público, gestión de la demanda, medidas de planificación urbana y reconversión vehicular o medidas tecnológicas y uso de vehículos de cero y bajas emisiones. Esas son las 5 grandes como áreas que abarcamos en la revisión de literatura. Entonces, con ese análisis empírico, pues entonces ya entramos aquí y evaluamos acá. En las siguientes 2 diapositivas, un resumen pues, de los documentos que se revisaron. No cubrimos únicamente documentos de la zona latinoamericana, sino que incluimos en el análisis algunos otros documentos que resultaron interesantes en términos de que resumían las medidas implementadas o presentaban casos que si bien se documentaban para zonas de Asia, consideramos que son importantes meter en este análisis de Latinoamérica. Entonces, algunos de los temas claves en movilidad activa, pues la implementación de infraestructura, pero también todas las estrategias y políticas para los cambios de comportamiento que redundan en el uso del uso de bicicletas y peatones. En transporte público están analizados temas de BRTs, integración de la red, metros, electrificación del transporte público, trenes ligeros, medidas de gestión de la demanda que salieron bien relevantes en la región, carpooling, ride sharing, esquemas de flexibilización horaria y aunque todavía no tenemos nuestras implementaciones en la región de cobros por congestión o peajes urbanos, pues es algo que hemos venido hablando ya durante años y hay estudios en varias de nuestras ciudades, incluida Bogotá. En cuanto a medidas de planeación urbana, pues ahí analizamos los instrumentos de planeación urbana como los planes de movilidad, algunas otras políticas o medidas que tienen que ver con la redistribución del espacio vial para darle paso, por ejemplo, a zonas de cero y bajas emisiones o calles completas o ciudades de 15 minutos. Bueno, ahí analizamos varios de los temas que estaban allí. Y en cero y bajas emisiones, pues analizamos las medidas de mercado que se implementan para acelerar la adopción de este tipo de vehículos. Esas fueron como la literatura base que nos sirvió. Un poco para ahondar en el método de cómo vamos a organizar todas esas medidas, entonces, cómo vamos a analizar cuál es el impacto en las emisiones atmosféricas, pues para eso nos basamos en la fórmula que utiliza el IPCC, el International Panel of Climate Change, que nos dice que las emisiones están relacionadas o son causadas por la actividad y por el factor de emisión de la fuente. Es decir, yo tengo una fuente que es un vehículo que dependiendo de qué tantos kilómetros recorre ese vehículo, el tipo de combustible y sus características, pues tiene un factor de emisión, pero también tiene un factor de actividad. Si nosotros usamos más esas fuentes emisoras, pues vamos a tener más emisiones. Y si nosotros tenemos más número de vehículos, como el NJ, pues vamos a tener también muchas más emisiones. Si tenemos vehículos más contaminantes, menos eficientes en cuanto al uso del combustible, pues vamos a tener más emisiones. Entonces, si yo quisiera como poner en 3 partes en qué consisten las emisiones o por qué, o cómo puedo cuantificar las emisiones en unas ciudades, por qué tanto la gente se mueve en fuentes que emiten, por qué tan ineficientes son esas fuentes y qué tan sucio es ese combustible y cuántos vehículos o cuántas motocicletas tengo que están
que están allí. Entonces, con este marco nos sirvió pues para definir cómo una política, por ejemplo, una política de disminución como la de peajes urbanos, le puede estar pegando tanto a la reducción de la actividad, es decir, la gente puede estar viajando menos porque ahora hay un desincentivo a usar su vehículo, pero incluso también puede estarle pegando al número de vehículos. Entonces, esa es como la idea con el marco de análisis que propusimos. Entonces, veamos ahora de las 3 piezas de análisis que teníamos al principio, pues cuáles son como las principales conclusiones. La primera pieza de análisis era la descripción de los problemas de calidad del aire en la región. Entonces, aquí lo que hacemos es resumir un poco la evidencia clara que tenemos de los siguientes, en los siguientes puntos. Primero, que estamos reportando disminuciones de material particulado pequeño, de PM2.5, de la fracción pequeña del material particulado en 4 países: Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica. Esta disminución se debe a las mejoras en los combustibles, pero también a la mejora en la tecnología, especialmente de buses. Tenemos también que en contraste encontramos evidencia de que hay varias ciudades en Latinoamérica que son las más afectadas en términos de calidad del aire, y ahí encontramos algunas en Centroamérica. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que incluso creo que Ciudad de Guatemala, y algunas como Bogotá, Medellín, Montevideo, San Salvador, que vienen presentando también una contaminación del aire creciente en cuanto al aumento en la actividad, relacionado con el aumento de la actividad vehicular. También reportamos los hallazgos de un estudio que se hace en 326 ciudades en 8 países de América Latina, que ya no mira solo las emisiones, sino las concentraciones, y estas son concentraciones de los precursores del NO2, donde nos siguen diciendo que estamos todavía muy por encima de los niveles deseados en concentración que nos recomienda la OMS. Reportamos reducciones en SO2 por mejoras en combustible, y esto es una tendencia, yo creo que hacia allá vamos todas las ciudades en Latinoamérica. Hay algunas que ya van llegando con combustibles por debajo de 10 partes por millón en sulfur. En cuanto a ozono y precursores y VOCs, ahí los más afectados son aquellos países que tienen aumento vertiginoso de motocicletas, y lo mismo para emisiones de CO2. Si miramos las implicaciones ambientales, este es como un segundo punto sobre esa primera pieza de análisis. Encontramos evidencia clara sobre el link entre enfermedades respiratorias en Latinoamérica por exposición a NO2. Ahí que encontramos en vacíos que no hay mucha cobertura en ciudades que no sean ciudades capitales. Entonces, pues allí también tenemos eso. La segunda pieza de análisis es la recopilación de las medidas de política de movilidad sostenible que íbamos a analizar y que resultaron ser más frecuentes en los documentos que revisamos. Seleccionamos un total de 25 medidas, como 5 por cada uno de los grupos. Entonces, por ejemplo, en movilidad activa están los sistemas de bicicletas públicas, proyectos de peatonalización, construcción de infraestructura para bicicletas y parqueaderos para bicicletas. Fueron las 4 medidas más frecuentes utilizadas en Latinoamérica. Y lo que tenemos aquí en las columnas en esta tabla son los 3 factores que les decía que componen la emisión. Entonces, un factor de emisión, un factor de actividad, es decir, qué tanto se mueve qué tanta actividad tiene la fuente en emisión, y el número de emisiones. Y lo que hicimos aquí fue, con unos simbolitos, representar que esa medida
tiene un impacto directo sobre alguna de estos tres componentes de la emisión o un impacto de manera indirecta. Y de esa manera clasificamos y entendimos cómo las medidas más populares de transporte sostenible en Latinoamérica iban a impactar las emisiones. Aquellas que tienen impactos directos sobre el factor de emisión, sobre la actividad y además sobre el número, son usualmente proyectos de gran complejidad, implementación de metros, de metrocables o grandes infraestructuras, porque son estas medidas las que nos permiten no solo mirar un cambio tecnológico, sino también cambiar patrones de comportamiento y patrones de viaje de la población, lo que nos deja en una mejor consecuencia de nuestros, en un impacto mayor en cuanto a la calidad del aire y a las emisiones en las ciudades. Tenemos entonces de esta manera clasificadas las medidas y analizadas las medidas de cómo impactan cada uno de los factores de las emisiones. Aquí están las de planeación urbana y aquí están también las de cero y bajas emisiones. Pues por cuestión de tiempo no podemos como entrar en el detalle, pero en el paper pues va a quedar como ese análisis particular que se hace para cada uno de estos. Entonces, vemos cómo este es un resumen de algunas de las medidas que tienen un mayor impacto en las emisiones. Por ejemplo, los metrocables o las políticas de carpooling o carro compartido, que pueden llegar a impactarnos tanto en la actividad como en el factor de emisión, como en el número de vehículos que tenemos, al igual que los metrocables, al igual que expandir y modernizar las redes de BRT o de transporte público o implementar algunas de las facilidades de parqueadero para bicicletas. Entonces, de manera gráfica también ofrecemos ese insight desde el artículo. Al final, no ofrecemos una manera de priorizarlo, sin embargo, damos la información suficiente para que los tomadores de decisiones puedan como entender si yo elijo implementar o irme por, no sé, un plan agresivo de bicicletas y peatones, pues cuál puede ser el impacto de esto dentro de las emisiones de transporte. Luego, al final de las conclusiones, y esto amarrando un poco lo que encontramos en la primera pieza de análisis, donde nos decía que el enfoque para Latinoamérica debe centrarse en partículas finas, en PM2.5, en sus precursores, en VOC y en ozono, pero que también no debemos dejar de lado las emisiones de CO2 por crisis climática y las de metano. Presentamos algunos de los ejemplos de cómo, para apuntarle allá, cuáles son las medidas que tienen mucho más sentido de llevarnos a los resultados deseados. Mejoras en normas de calidad del aire y calidad de combustible, eso es algo que tenemos, que es de regulación, es de establecimiento de estándares, de adopción de estándares de Euro 6 y mayor. Aquí hay toda una discusión también en el uso de combustibles que no es menor en términos de transición energética, sobre todo, pues no sé si eso lo están viviendo en otros países, pero en Colombia hay una discusión súper fuerte sobre gas natural versus Euro 6 con diésel y gasolina, pues hay unas posturas políticas bastante interesantes que se dan allí. Promoción de vehículos de cero y bajas emisiones, esto va de la mano con las mejoras del combustible. Esto no podemos mejorar solo los vehículos y seguir con el combustible de baja calidad como el que tenemos. Hay que hacer las dos en la misma dirección. Obviamente lo de transporte público, como esto también reduce la dependencia por vehículos privados, disminuye emisiones de contaminantes, la integración modal y las tarifas accesibles, medidas de gestión de la demanda, carpooling, ride sharing, políticas de peajes urbanos, regulación y emisiones industriales. Esto ya sale un poco también del transporte, pero pues ahí está también como parte de lo que hay que hacer.
y en políticas de uso del suelo y planificación urbana con zonificaciones, desarrollo y modificaciones de la infraestructura. Para no pasarme mucho en tiempo, aquí finalmente dejamos algunas de las cosas que debemos, como grupos de investigación y como redes de investigación, buscar eh, producir mucha más evidencia para tomar mejores decisiones, temas de monitoreo, de evaluación continua, de investigación, varias de las cosas que dijeron los expositores anteriores, como temas de desigualdad, en la exposición a contaminantes, temas de transporte informal, modelos de predicción, colaboración interdisciplinaria y fomento de la participación ciudadana. Ese era un poco el resumen de este trabajo que esperamos esté ya publicado dentro de poco y pues se los haremos llegar tal vez por por algún correo cuando ya esté publicado. Últimos 30 segundos para invitarlos. Sé que aquí hay varios de los investigadores que trabajan en temas de movilidad sostenible, de transporte e infraestructura. Uno de los journals de la editorial IOP, pues me ha invitado a ser parte de un special issue en temas de movilidad sostenible, infraestructura de transporte. Es un journal que es open access, que no va a cobrar ningún fee hasta el 1 de enero del año entrante y que tiene un factor de impacto de 2.7. Entonces, pues ahí les dejo la información para que se animen a mandar sus investigaciones y los resultados de sus investigaciones también a ese journal. No era nada más. Muchas gracias y gracias a la sociedad por la invitación. Muchas gracias, Sonia, por tu presentación. Em, Dejamos el espacio abierto entonces para unas consultas del público, de los asistentes. Pueden hacerlo por el chat o bien puede que si levantan la mano no los vea porque hay muchas personas, pero pueden preguntar o bien por el chat. Aquí creo que por Hay una aquí, yo no pregunta, sé. algo pasa que yo no la puedo ver por el chat, pero apareció una pregunta. Listo, yo creo que sí. Víctor Sí. Cantillo dice, gracias por la presentación. ¿Hay algún análisis del impacto de subsidios o su contraparte en impuestos verdes sobre la calidad del aire? No, Víctor, no conozco ninguno. Sí tuvimos el interés de verlo, pero con este marco de análisis, por ejemplo, uno puede saber que los subsidios a transporte público, me imagino que es al que te estás refiriendo, ¿sí? Eh, pueden llegar a afectar tanto la actividad como el número de vehículos en circulación. Si no sería pues una de las medidas que más impacto tendría, pero yo sí pensaría que en tanto nos cambie la demanda y el número de fuentes que están emitiendo, pues allí habría digamos, una importante reducción de esos contaminantes en la zona urbana. Gracias, Sonia. Mi pregunta también iba a los impuestos a los combustibles, ¿no? Que es un tema controversial en América Latina, los subsidios a combustibles. Ah, dice, o su contraparte, los impuestos verdes, impuestos a combustibles. Sí, si hay algún Eh, estudio sobre impacto en la calidad del aire. no que yo lo conozca, Víctor, pero lo que sí vimos, y esto, no sé si estuviste en la pregunta que le hice a Oriana, fue precisamente esa, cuando nuestras discusiones sobre el costo del combustible únicamente se centran en los costos para la operación de los transportadores, sin internalizar costos sociales, todavía estamos lejos de poder cuantificarlo. Ahorita estamos haciendo un estudio no específicamente sobre impuestos, pero sí sobre cambios en la regulación. Tú sabes que los vehículos después de los 5 años tienen que hacer una revisión técnico-mecánica y que tienen que pasar un examen.
ese examen es desde hace 20 años y es el más obsoleto y se lo pasa cualquier vehículo en este momento, ¿sí? Entonces, estamos analizando, por ejemplo, cuál es el impacto de tener una norma tan laxa dentro de la contaminación y los impactos. Todavía no hemos llegado allá, pero sí los impactos en salud. Gracias. Vale. Listo, Angélica dice, reducir las emisiones es muy complicado y a las relaciones entre generadores de transporte y emisiones no son lineales y algunas son inversas. Totalmente de acuerdo, Angélica. Aquí estamos hablando de emisiones, no de concentraciones y digamos que en últimas el impacto en salud es más medible sobre concentraciones de contaminantes y no tanto en emisiones. Las relaciones no son lineales, pero sí la exposición pues nos da también como otra variable ahí que analizar para la cuantificación del impacto al final. Sí, Víctor nos dice subsidios a los combustibles. Listo, no sé si hace alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo no puedo ver los chats por alguna razón misteriosa. Pero una pregunta o una opinión en este marco. ¿Cuál es tu opinión que puede ser el impacto en las emisiones de políticas como lo que dicen en Colombia, pico y placa o restricción vehicular, que dicen, por ejemplo, en Chile o en otras partes? Que algunos autos no pueden circular durante algunos, eh, algunos periodos. ¿Se podría hacer algo parecido también con la carga? No sé. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nosotros, pues en uno de los inventarios de emisiones que tenemos para Bogotá y bueno, que también lo hemos trabajado para Chile y para Lima en la región, son basados en la actividad vehicular, está basada en un modelo de transporte, ¿sí? Entonces tenemos el modelo de transporte y lo que yo pueda modificar dentro del modelo de transporte, luego al final de la cadena puedo cuantificar los cambios. Entonces allí podemos, por ejemplo, eh, simular la restricción de pico y placa y es que salga un porcentaje de la demanda de camiones que ya está precargada en el modelo. También podemos, por ejemplo, no sé, simular el cambio con que el 20% de los camiones sean de gas y no de la tecnología que tenemos y podemos hacer como varios análisis de escenarios con esa herramienta. La herramienta arranca desde un modelo de transporte, un modelo de demanda, se asigna, normalmente es un modelo estático, o por lo menos el de Bogotá, es un modelo estático, el de Chile, si es un modelo dinámico, el de Santiago. Y con eso luego le hacemos esa actividad, ¿sí? A cada vehículo kilómetro o los BKTs los multiplicamos por los factores de emisión y con los factores de emisión podemos sacar emisiones de todos los contaminantes. Entonces luego con esa herramienta podemos jugar a mirar escenarios. Por ahí yo tengo un par de publicaciones de ese tema. Mirar, por ejemplo, el efecto de la ampliación de una autopista. En el corto plazo, la mejora en las velocidades, pues hace que percibamos una mejora de emisiones. Mejoras en velocidades mientras la demanda no ha reaccionado, pero al año o 2 años, con el crecimiento de la demanda y la adaptación de la demanda, pues vamos a resultar peor. Entonces hemos hallado también como cuál es el punto o el break-even, el punto de break-even donde las emisiones ya they offset the benefits desde el principio, sí. Profe Víctor, las motocicletas son nuestro tema. Eso es para consumos de CO2. Ah, bueno, la pregunta es, las motocicletas han crecido muchísimo. ¿Qué tan importante eso aporta a la contaminación del aire en nuestras ciudades? Es grande y es un problema que nosotros no hemos cuantificado ni puesto en la agenda pública. Entre las discusiones que hay, por ejemplo,
los subsidios que tienen las motocicletas, que no pagan peaje, no pagan la prima completa del SOAT, no, ¿sí? Entre todo eso, además, están ocasionando ruido, impacto importante, con ruido, impacto importante en emisiones de CO, CO2 y VOCs, ¿sí? Ellos no son grandes en PMs y por eso todo el mundo dice, ah, pero pues es que no hay ningún problema porque no es material particulado. Sí, pero es que sí es importante para crisis climática, sí es importante para NO2, que es precursor de material particulado. Es bastante importante que miremos ese tema. Muchas gracias, Sonia. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta, ¿Sí? si hubiera, Si hubiera otra si hubiera pregunta. otra pregunta del público. En caso contrario, si no, Sonia, te agradecemos un montón tu tiempo y tu presentación para estar aquí, para presentar este tema que es crucial para América Latina. Y también aprovecho de volver a agradecer a Eric y a Oriana por su presentación. Invito a las personas que participaron en este octavo webinar. Estos son un ciclo de webinar que se han desarrollado durante el octavo que se desarrolla en el 2024 y vamos a seguir hasta final de año para tratar o sea, favorecer el estrechar lazos entre diferentes grupos de investigación y aplicación en América Latina para fortalecer la, la, la disciplina, digamos, en nuestra área. Así que muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, adiós. Chao, chao.